Hoy datos del paro con bueno, cierto sabor alentador. 658 personas menos se encuentran en situación de desempleo en nuestra comunidad foral, pero son más de 52.000 las personas que no tienen trabajo aquí en Navarra. Un tema que vamos a abordar con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Ana Belén Albero, Juan Yeregui y Maite Moro. Ana Belén, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas Muy tardes. Gracias, Ana Amaya, Belén. ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. Juan Yeregui, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias, Amaya. Gracias por estar aquí. Y Maite Moro, ¿qué tal, Maite? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver los datos del paro con más detalles, si os parece, y por sectores en el siguiente vídeo y analizamos las cifras. De marzo a marzo, el paro ha bajado en Navarra en más de 4.000 personas, lo que significa un 7,19% menos de desempleados en un año. Así que la nuestra ha sido la comunidad en la que porcentualmente más ha bajado el paro en un año. La cifra total de parados en este momento es de 52.424 personas y ha bajado más del 1% con respecto al mes de febrero. Ha bajado más el paro en hombres que en mujeres y más entre los mayores de 25 años que entre los menores. Ha disminuido el paro en actividades relacionadas con el empleo, los servicios de comidas y bebidas o las actividades de construcción especializada. Se ha incrementado por contra en el colectivo sin empleo anterior, agricultura y ganadería y servicio doméstico. En cuanto a la contratación, se han firmado 21.272, lo que supone un aumento de más de 2.000 contratos con respecto a los formalizados en febrero. Aumenta la contratación global en un 11% y también la indefinida en un 41%. Más de 12.000 de esos contratos corresponden al sector servicios, 7.000 a la industria, unos 800 a la construcción y más de 600 a la agricultura. En el conjunto de España se ha dado el mejor mes de marzo de la crisis. El paro ha descendido en 16.620 personas, un 0,35% menos que en el mes anterior. El número total de desempleados se sitúa en casi 4.800.000 personas. Bueno, datos que reflejan una evolución positiva en principio, Ana Belén. ¿Qué valoración se puede hacer, ¿no? Hemos visto más o menos por sectores donde ha mejorado las cifras del desempleo. ¿En qué situación nos encontramos en Navarra? ¿Nos hace presagiar quizá un futuro más alentador? Hombre, pues esperemos, ¿no? Yo creo que hay que alegrarse siempre de las noticias positivas. Habría que analizar más detenidamente esas cifras, por lo que hablamos siempre, ¿no? En relación con qué tipo de contratos, si son indefinidos, qué tipo de contratos son los que se han suscrito, etcétera. Yo me he fijado, por ejemplo, mucho me ha llamado la atención, quizá por mi actividad, que ha bajado el desempleo en los menores de 25 años. Sí que es cierto que ha bajado más en relación a los mayores, pero también en los menores de 25 me ha parecido interesante ese primer empleo, ¿no? Que parece que también se está recuperando un poquito. Y para mí también siempre es muy importante poner estos datos en relación con las medidas de fomento, tanto fiscales como del emprendimiento, ¿no? Porque también decían que muchos de los contratos están en el ámbito del empleo y demás, ¿no? Creo que el emprendimiento puede ser un buen camino para ayudarnos en esta salida de la crisis, ¿no? Juan, con esos datos en la mano, sin duda alguna, nos quedamos también con el dato de que existen 52.000 personas que no tienen trabajo, ¿no? Pero parece ser que algo mejora. Sí, la verdad es que las cifras se pueden valorar de muy distintas maneras. Lo que decía Ana Belén es bien cierto. También partimos de una base de un número de parados gigantesco que si siguiese creciendo en vez de decreciendo pues sería terrorífico, ¿no? Entonces yo creo que los datos son positivos, siempre que se cree empleo es bueno, pero tampoco podemos ponernos la venda en los ojos y pensar que el panorama es muy alentador, porque estamos viendo contratos de apenas unos días, eso ya hace que un mes pueda bajar el desempleo, son contratos en muchos casos precarios y estamos viendo, y creo que luego hablaremos de algunas empresas importantes en Navarra que están pues en una situación de grave riesgo de empleos consolidados con salarios más o menos decentes, y lo que se está ofreciendo, lo que se está creando, creo que está bastante lejos de lo que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que en estos últimos años hemos perdido muy buenos puestos de trabajo o buenos puestos de trabajo también, y los que se están recuperando no van en esa línea, ¿no? Y eso es lo más preocupante, me parece. Efectivamente, ¿no? Porque hacia dónde va el país quizá con esa situación, ¿no? De empleos más en precario y de pérdida de empleos, bueno, pues con unos salarios o unas condiciones laborales pues quizá más adecuadas, ¿no? A lo que es la vida que todos en general tenemos o el nivel
nivel de vida más o menos que hemos tenido, ¿no?, en los últimos años. Maite, con esos datos en la mano, ¿qué valoración tienes? Bueno, efectivamente es positivo, ¿no? Siempre que sea descender el paro, eso ya es positivo, pero claro, hay que tener prudencia y no hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Y yo pienso que en este sentido hay que seguir haciendo y trabajando mucho para que estas cifras vayan, bueno, pues cada vez a menos el número de parados. Quizá este mes de marzo también ha llamado un poquito la atención, o por lo menos a mí me ha venido a la cabeza el hecho de que, bueno, ha habido un descenso del paro en un mes en el que en otros años suele estar Semana Santa, ¿no? Sin embargo, este año no ha habido, la Semana Santa todavía no se ha dado. Quiero decir que ese periodo de Semana Santa suele ser un periodo en el que se crea empleo, ¿no? Ya no sé, probablemente será temporal, etcétera, pero bueno, siempre sirve para que las cifras del paro pues desciendan, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego decía Anabel que también el número de desempleados menores de 25 años también, que parece que se va recuperando. Sin embargo, hay una cuestión, y yo no sé, no entiendo mucho de estas cosas, pero que a mí sí que me ha llamado la atención, que entre esos datos que también se han dado hoy, es que ha crecido el paro en aquellas personas que no tenían empleo anterior. Entiendo que pueden ser jóvenes, ¿no? Quizá jóvenes que han acabado su carrera, que se han apuntado ahora a las oficinas de empleo, y a mí me preocupa eso, sobre todo me preocupa los jóvenes, porque creo que ahí está la clave, ¿no? La mayoría, el envejecimiento de la población activa está clarísimo. Precisamente ayer se presentaba una guía de Mutua Navarra, recuerdo, en este sentido, ¿no?, de que había que cuidar la salud laboral de estos trabajadores mayores, porque trabajadores que estaban pensando en jubilarse no van a poder jubilarse, van a tener que seguir trabajando. Por tanto, en el otro extremo están los jóvenes, que no llegan a ese mercado del trabajo, ¿no? Jóvenes muy bien preparados, a los que se les pide que se sigan formando. Me parece muy bien, efectivamente, tienen que seguir formándose. ¿Para qué? Para salir luego fuera, que es lo que está sucediendo, para irse a trabajar fuera o para seguir formándose fuera y luego quedarse allí. Por otro lado, jóvenes que están muy bien preparados y que tampoco pueden acceder a determinados empleos para los que no se exige cualificación porque están demasiado formados. Parece una paradoja, pero es así. Con lo cual, a mí realmente lo que más me preocupa en este momento son los jóvenes. Y probablemente también en ese tramo de personas que buscan empleo por primera vez, me da la sensación de que en este momento, tal y como está la situación, puede haber muchas personas que nunca habían trabajado porque no lo habían necesitado, mujeres probablemente, pero que en su casa quizás su marido o su pareja se ha quedado en paro y ahora dice, bueno, pues voy a tener que buscar empleo. Por tanto, bueno, sí, como decimos, positivismo, con muchos matices, pero ¿no? sí. Está Sí, claro. hay que tener en cuenta que el paro que hemos conocido hoy es el registrado, el de los servicios públicos de empleo, que es la persona que está inscrita. A finales de este mes o a mediados de este mes saldrá la EPA del primer trimestre de este año, que será muy superior, que es, hay que recordarlo, una encuesta. No es un número registrado, sino que se hace una prospección y supongo que serán 5 millones y pico el número de parados en España, y ahí hay personas que efectivamente no están inscritas en los servicios públicos de empleo, pero que también son consideradas paradas, sobre todo porque es el dato más fiable para la Unión Europea, ¿no?, el de la encuesta de población Efectivamente, activa. ¿no? Bueno, son datos que además suelen sorprender un poco, ¿no? Porque damos los datos del paro y luego llega la encuesta de población activa y los datos son bastante más elevados. Nos fijábamos, y hacía alusión Juan a una de las empresas que está siendo desafortunadamente noticia en las últimas jornadas, como es Cosca, ¿no? Se está planteando la posibilidad de estudiar un plan de viabilidad para esta empresa importante en nuestra comunidad foral, ¿no? Hemos visto además, bueno, pues situaciones complicadas también protagonizadas por los trabajadores que ven peligrar su futuro, ¿no, Juan? Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Incluso estamos viendo cómo empresas con beneficios están haciendo expedientes de regulación de empleo, están tomando medidas, porque claro, es una tendencia no solo de aquí, ¿no?, sino en otros países. A veces ponemos como ejemplo otras naciones que nos parece que están mucho mejor y cuando indagas un poco, pues todo es bastante parecido, ¿no? Y esa precariedad laboral que estamos viendo aquí, pues sucede en otros países, y una de las cosas que denunciaban los trabajadores de Cosca a través de sus representantes sindicales es precisamente eso, ¿no?, que llegan empresas que lo único que quieren es el beneficio inmediato, que es una parte del mundo capitalista en el que vivimos, pero también está el mantener las condiciones laborales, el que una sociedad en la que estás instalado crezca, que mejoren las condiciones de vida para todos, y yo creo que ahora mismo asistimos a una situación en ese aspecto pues de decadencia, ¿no?, de que las empresas no tienen, o algunas empresas por lo menos, no tienen mucha intención de erradicarse
o de radicarse, mejor dicho, en un sitio y dar una continuidad, ¿no?, en su presencia. Bueno, y no ha sido la única vez, ¿no?, que hemos visto este ambiente que estamos observando ahora a las puertas de una empresa, pero sí que es cierto que ahí se vivieron momentos de tensión, que estuvo presente la policía foral, momentos de tensión entre los trabajadores y también las personas que, bueno, tienen intenciones económicas, desde luego, en esta firma implantada en Navarra, ¿no, Ana Belén? Sí, se trata de ver un poco esas medidas que se van a tomar, esos planes de viabilidad, si van a ser más de carácter especulativo, ¿no?, de cara a la ganancia de la empresa, o se va a tener en cuenta esos derechos adquiridos, esa situación de los trabajadores, ¿no? Me parece muy interesante lo que ha comentado Juan antes, de que es cierto que cuando hablábamos del paro las cifras son positivas y tenemos que alegrarnos con cautela, etcétera. Pero sí que es cierto que también con la crisis estamos como acostumbrándonos a aceptar estos empleos más precarios, estos contratos, estas otras circunstancias que a veces exceden de lo que quizá debiéramos, ¿no? Entonces es una pena, por ejemplo, en casos como este, en los que los pasos hacia atrás pueden ser terribles, ¿no? Claro, y además normalmente este tipo de empresas, bueno, no sé cómo se llaman, financieras de capital riesgo, normalmente son extranjeras que, bueno, pues que al fin y al cabo vienen, ganan su dinero y se van y no les importa. Por tanto, yo en este caso pienso que lo que tienen que buscar es una empresa, yo creo que de española, que tenga realmente un interés por crear empleo, porque eso es fundamental, y bueno, pues por tener una empresa con todas las de la ley, velar por los trabajadores, etcétera, etcétera, no esto, que estas empresas al fin y al cabo, bueno, pues todo lo que hacen es invertir y luego llevarse el dinero, ¿no? Y ya está, y si cuando les apetece lo dejan, ¿no?, como es el caso de lo que está pasando aquí, ¿no?, con esta empresa de Cosca, ¿no? Ese mediador, ese consultor tiene mucho trabajo, creo que necesita 3 semanas, ha dicho, me parece que lo van a pasar mal estas 3 semanas los trabajadores de Cosca, porque ellos siguen trabajando, porque además es curioso, porque tienen pedidos, es decir, es muy curioso todo esto, ¿no? Sobre todo porque las empresas sacan adelante a los trabajadores, claro, y hay que buscar un equilibrio entre esa ganancia empresarial, que el empresario está para ganar dinero, pero también para respetar esos derechos, ¿no?, y esas circunstancias. Si no, vamos a terminar con todas las empresas del mundo en Claro. Bangladesh y luego en otro planeta, porque es que... Yo no sé si en este es una sentido hay cosa... alguna normativa europea que, bueno, pues que marque un poquito cómo deben funcionar, ¿no? Eso es, no lo sé, porque claro, es lo que digo, la mayoría son extranjeras. Una de las que optaba, decían, a poder comprar esta empresa de Cosca era inglesa, ¿no?, pero del mismo estilo, ¿no? O sea, no sé. Hoy precisamente en Grecia, que estaban reunidos representantes de varios países de la Unión Europea, creo que han dado el primer paso para aprobar la tasa Tobin sobre las transacciones financieras que vienen reclamando desde hace muchos años las ONGs, y no en la cuantía que se esperaba ni de la forma que se quería, pero sí que parece que se va a dar un paso para que por fin se pueda cargar un poquito esas transacciones financieras que a las empresas, a los países, a las compañías no les supone prácticamente nada, y sin embargo se puede recaudar cantidades escandalosas de dinero, escandalosas digo por su procedencia, pero que pueden tener un muy buen fin, una muy buena finalidad para ayudar a quienes más lo necesitan, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con este análisis más o menos somero de los datos del paro y también, por supuesto, de los vaivenes de diferentes empresas, en este caso de Cosca en Navarra. Y ahora cambiamos de asunto en esta última parte de nuestra tertulia y fijamos nuestra mirada en el encierro. Lo cierto es que todavía estamos a día 2 de abril y hace ya casi... 96 días para eso es, casi nada, casi ya un mes. ¿Has pasado atrás por la estafeta o te lo sabes de memoria? No, me lo sé de memoria, me lo he mirado hoy, esta mañana. Sí, bueno, casi hace un mes ya empezamos a hablar de cuestiones relativas a los Sanfermines, ¿no? En medio año hablando de los Sanfermines, en 9 días pues se condensan bueno, además todas este año, estas perdona Maya, todo se disparó cuando se supo, vamos, en marzo, ¿quién iba a tirar el cohete? ¿Quién lo iba a pensar, nunca, no? Efectivamente, Es ¿no? algo que... Bueno, pues ahora tenemos la ordenanza del encierro, veremos a ver su conveniencia o no, si es necesario o no, pero hoy tenemos además un detalle más que aportaba ayer el alcalde en relación con esta ordenanza del encierro. Ya saben que se va a cobrar hasta incluso 3.000 euros, ¿no?, como pena máxima los malos comportamientos en la carrera más internacional. Incluso tenemos el dato de que los policías municipales podrán acompañar a los guiris, si son de procedencia extranjera, quienes actúen de forma incorrecta al cajero para cobrar la multa por su conducta incorrecta. Parece excesivo, ¿no? O llama un poquito la atención, ¿no? Pero vamos a verlo, porque esto tiene muchas aristas y yo creo que hoy van a quedar aquí algunas
pues claras. Ana Belén. Hombre, habrá que ver qué dice el derecho administrativo sancionador, ¿no? Sobre, para empezar, sobre distinguir entre extranjeros y nacionales. Sí. Entiendo que por la dificultad de notificación y demás, pero bueno, quiero decir, no creo que vaya a ser tan acompañar hasta el cajero. No sé por qué se refiere más eso a una, lo que hablábamos antes, ¿no? A una forma yo lo que leí, vamos, cobrar en el momento, adelantar el pago para evitar que la persona vaya a su casa, no se le pueda notificar, etcétera, etcétera. Pero es que eso tiene muchos riesgos en cuanto al propio procedimiento en sí, ¿no? Y en cuanto a esas diferenciaciones, no lo sé. Claro, ¿qué riesgos podemos encontrarle o qué ventajas, Juan? A mí, la verdad es que nos estamos fijando en Eso es la para hacer anécdota. una tesis, Claro, ¿eh? Y pasa mucho, y yo creo que la ordenanza no resuelve el verdadero problema. Lo vivimos el año pasado y algunos de los que estamos aquí muy directamente. A mí en concreto estaba en el puesto del Callejón, donde transmitimos las distintas radios, y me tocó el montón a 3 metros de distancia. Y yo creo que la ordenanza pues parte de una buena intención, pero no resuelve el problema. Desde mi punto de vista, solo hay una solución para combatir la masificación del encierro, y es lo que han hecho en Estados Unidos: hacer un circuito. El que quiera que se inscribe, pasar por unos tornos, porque ahora mismo, tal y como está en la calle Estafeta, yo entiendo, no estoy diciendo que haya que hacerlo. Podría ser una idea. Estoy diciendo Queda que, muy bien, el montaje que se me ha refiero a que inventado para queda muy bien. minimizar riesgos, me parece que es lo único sensato. O sea, la Fórmula 1, salvo en Monte Carlo, el encierro de Pamplona podría ser el Monte Carlo de la Fórmula 1, ¿no? Y aún así se intentan minimizar muchísimo los riesgos y tratar de que no sucedan cosas. Pero con la masificación que hay, con lo que es la carrera, con unos bichos impresionantes de una altura que cuando los ves de cerca impresionan, con unos cuernos que donde nacen el grosor es más ancho que esto, pues tratar de controlar eso me parece imposible. Y en cuanto a esta medida, pues yo creo que en cuanto la gente la sepa, nadie irá con tarjeta de crédito, nadie llevará dinero y nadie procurará pagar. Y entonces, ¿qué hacemos con un señor al que hay que multarle con 1.500 euros a las 8:03 de la mañana? El pobre policía municipal o el foral se lo lleva, ¿cómo se lo lleva? Van al cajero, el cajero a veces en San Fermín no tiene dinero porque O hemos está sacado ocupado. todo. Yo Está creo ocupado que por todos algún por hacer una ocupado. broma de De todo verdad. esto, pero estoy esperando la imagen del policía municipal, Claro. lo digo con cariño, por supuesto, Sí, sí, ¿no? Y con todo un el guiri respeto. en el cajero. Yo no Yo creo que No me la vosotros, puedo ni habrá que imaginar. vosotros tendré- estaréis con la cámara. y Eso iba a nosotros decir, con la cámara micrófono tendréis que esperando. perseguirles a ver qué ocurre. Efectivamente, Lo que no se lo puede es digo poner puertas al campo. Y el con encierro es- respeto, pero me es que, parece un poquito no sé. excesivo, ¿no? Así, si hay que opinar, pues hoy casi voy a opinar y creo que todo. sí. Porque... En cualquier caso, mira, eso puede, bueno, ha ocurrido hasta ahora y nadie ha dicho nada, aunque bueno, últimamente también en la tómbola de Cáritas advertía, por favor que se miren los números. Digo que hay muchos premios de la tómbola, de los Sí. gordos, de los de sorteo, que no se recogen y todos siempre hemos dicho, pues esto es algún extranjero que ha venido, ha cogido, como no se entera de lo que pasa, pues no lo ha recogido, ¿no? Bueno, pues en este caso, no sé, puede ser algo similar. Pero bueno, yo os insisto, lo del encierro, lo de la normativa del encierro, evidentemente hay que tener unas reglas, eso está muy claro, pero ponerle puertas al campo, insisto, no se puede conseguir. Y bueno, pues se hacen todos los esfuerzos y me parece muy bien. Por ejemplo, esa medida que se apuntaba, que al final no sé si va a salir o no adelante, de ese cordón, creo que sí, el cordón municipal que se ponía al principio de la calle, de la Cuesta de Santo Domingo, antes de que salieran, se encontraran los mozos con los toros. Yo siempre lo he dicho, pero a ver, esos policías les obligan a estar ahí o no, porque yo no estaría, no sé, es un poco arriesgado, ¿no? Creo que eso se va a cambiar, ¿no? Con lo que sufren, y lo vemos todos los días los que estamos ahí cerca, los policías municipales y los policías forales, porque cuando se cierra esa puerta que estamos viendo ahí por donde está entrando la gente, no os podéis imaginar cómo se cierra esa puerta, con qué virulencia, se pone un cordón así de policías que tienen que sostener a toda la gente que viene corriendo después de los mansos de cola, y vienen cientos de jóvenes, algunos de un tamaño de 4x4 impresionante, y tú los tienes que sujetar. Coger a uno de esos e irte a cobrarle 500 euros al cajero, yo creo que o sea, Van a acabar corriendo el encierro los Sí, municipales, sí, que por va a eso. ser menos peligroso. Sí, va a sí, ser sí. a mí me parece que la voluntad es, considero, buena, y que trata de ser disuasorio y convencer, pero estoy con Maite. O sea, esto, si quisiéramos ser escrupulosos y hacerlo bien, te vas a un circuito en Dubái. No en Dubái, me refiero a cómo se hace en la Fórmula 1, uno donde minimices todos los riesgos, donde tengas cantidad de arena para que si se te va el coche no te choques contra nada, minimizas los riesgos y a correr. Pero tal y como están las calles de Pamplona y el encierro tiene que ser así, pues yo creo que esto pues se trata de recaudar algo más de dinero y de tratar de hacer ver a la gente que el cometer infracciones conlleva una pena, Claro. pero tal y como entran muchos a correr
y teniendo en cuenta que eso te lo pueden decir a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana no te vas a acordar de eso, ¿no? Salvo lo que lo tengas muy probablemente metido. después de toda una Con lo noche. cual, pues bueno, yo creo que es un voluntarismo, pero me parece que no va a ser A mí muy lo que sí me práctico. parece importante en esto es que ahí sí que tienen que incidir mucho, y creo que ya lo están haciendo, es en advertir a todos esos turoperadores que traen a esos turistas a ver Pamplona y a ver los Sanfermines y los sueltan en el encierro, y nunca mejor dicho, porque los sueltan en la calle, por aquí está el encierro, y ahí están ellos quietitos que no saben ni lo que es eso, ni por dónde vienen los toros. Y se ha visto mucho en los últimos años. Bueno, yo creo que eso sí que ahí tienen que hacer algo, a través de las agencias de viajes, etcétera, para que no les traigan así a los pobres extranjeros, porque es que de verdad que no saben dónde se meten, ¿eh? Bueno, veremos a ver si se aprueba, ¿no? La ordenanza a finales de mes se puede celebrar un pleno en el que, bueno, si todo se mantiene más o menos como está o con alguna variante, es posible que se apruebe esta ordenanza del encierro y veremos a ver, bueno, si realmente pues, tiene efecto y se recauda dinero o sobre todo se evitan peligros o se evita alguna muerte, que sería lo más deseable, ¿no? Más que la parte Sí, económica. yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Y un poco en relación a lo que decía Maite, yo creo que a veces somos un poco ingenuos o no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque nosotros a veces vamos a otras ciudades donde tienen costumbres no parecidas al encierro, pero también actividades que pueden ser arriesgadas, y yo creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos ocurre. A mí no se me ocurriría ir a una ciudad al toro no sé qué o al toro no sé cuántos y meterme ahí si no tengo ni idea, ¿no? Entonces, yo creo que ya partimos del hecho de que mucha gente que viene aquí muy entonada no está, ¿no? Entonces, yo ya digo, creo que esta ordenanza pues parte de un cierto voluntarismo y de tratar de regular, pero me da la impresión de, estoy con Maite desde el principio, que poner puertas al campo es muy difícil. Y es yo el no sé encierro hasta y dónde es se va a hacer. por eso por Sí, lo sí. que se nos conoce y por eso vienen Hasta los bueno, pues, Simpson, no sé si habéis visto la cabecera Sí, del la último cabecera capítulo nueva. de Los Simpson, Sí. en los que corren un encierro, toda la familia Simpson vestidos de pamplónica, lógicamente. Los toros son unos asientos, unos con cuernos, muy sí. divertido, pero Bueno, por eso se nos está conoce claro que por es el lo más encierro, internacional ¿no? que tenemos. Difícilmente, bueno, se puede hacer un encierro sin peligro, porque sin peligro no hay encierro y por tanto, si queremos tranquilidad y normalidad, pues tenemos que ir a otra ciudad a disfrutar de sus fiestas, pero aquí difícilmente, ¿verdad? Quien corre el encierro ya sabe a qué se expone, ¿no? A Debe mantener la saberlo. vida O o debiera perderla. saberlo. O Y debiera a nadie se le saberlo. obliga a correrlo. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues del paro al encierro y otro día, bueno, seguiremos con otros temas de actualidad. Ana Belén, muchísimas Hasta gracias. pronto, a Juan vosotros. y Maite, gracias. Gracias, Que hasta paséis una luego. buena tarde. Igualmente. Hasta pronto. Hacemos ahora una pausa a las 5 menos 5 minutos y les contamos otras historias.